Comenzando el ejercicio 5 que me dice lo siguiente: calcular el campo eléctrico de un filamento infinito si se conoce la densidad de carga y la distancia D al punto de análisis. Se muestra el gráfico, un filamento, por las flechitas es infinito, continúa y continúa y continúa, tiene una cierta densidad lineal de carga, lambda, y tiene un punto de análisis P a una distancia constante D. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se pide el campo eléctrico en este punto P. El problema radica de que no es una partícula. Si fuese una partícula, aquí por ejemplo, una carga Q, por ejemplo, sería relativamente simple. El campo eléctrico que ejerce esta carga acá simplemente está representado por K por Q sobre R cuadrado. Y listo. Nada más. Pero ¿cuál es el problema? En este caso, todo este filamento está cargado. No se puede considerar como una partícula. No. De entrada no. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Lo que se hace en estos casos, cuando se tienen distribuciones de carga, ya sean lineal, superficial o volumétrica, es aplicar un poco de la idea de diferenciales. Un diferencial que se puede tomar acá o de acá, el cual me va a representar el efecto de una partícula pequeña. Este, por ejemplo. Este elemento me va a representar el efecto como si fuese una partícula. De modo de que va a existir el vector de la siguiente forma. Este elemento, que va a ser denominado como un diferencial de L, va a afectar a este punto mediante este vector. Este vector se puede descomponer con sus componentes, en sus componentes. Y listo. Y en base a la definición de campo eléctrico ya tratar de utilizar relaciones en base a la densidad lineal de carga y relaciones geométricas y tratar de hacer una respectiva integración. Es decir, lo siguiente, tenemos el diferencial de L, afecta este punto, diferencial de el campo eléctrico, el vector, este vector verde. Este vector tiene componente en X y componente en Y. Ambas componentes. No hay ningún problema. Está a una distancia de, bueno, el punto de análisis de, esto no cambia para nada. Esta distancia R puede cambiar, porque, por ejemplo, si se colocara acá, hay un R, si se colocase acá, hay otro R, acá igual hay otro R, en cualquier punto va a cambiar. Ese R sí es variable. Perfecto. Lo que se conoce entonces es que en este punto va a afectar, para cualquier punto de este filamento, va a afectar de esta forma en general. Un vector diferencial del campo eléctrico oblicuo que va a tener sus componentes. Sin embargo, este elemento es simétrico y se está analizando al punto medio. Existe cierta simetría. Todo este lado es igual a todo este lado. Es decir, que si se sacara de la siguiente manera un elemento simétrico acá, ¿qué es lo que se podría observar? Lo que se puede observar es de acá habría un elemento, otro diferencial de L, que afecta de esta forma. Que va a tener su componente en Y y en X. Pero la componente en Y que va a tener
cual va a estar acá, dibujada, esta componente, se va a anular inmediatamente con esta. Las dos se anulan. Ambos se eliminan. En X no, en X va a estar directamente esto, este elemento, hacia la derecha. Y este otro elemento azul igual hacia la derecha. No pasa nada, más bien uno contribuye al otro. Pero las verticales se anulan. Este va hacia arriba y este va hacia abajo. Dado que es simétrico, ambas se anulan. ¿Qué es lo que se puede hacer? En vez de analizar el eje vertical, porque no tiene sentido, dado que siempre se van a anular, igual va a salir cero, solo analizar al eje horizontal. Todo el eje horizontal. ¿Y cómo? Con el diferencial de E por el coseno de θ, el cual es el elemento en el eje horizontal. Por lo tanto, según la definición de campo eléctrico, ¿qué es lo que se tiene? El campo eléctrico se puede expresar según K diferencial o de una manera simple K por carga sobre una distancia R al cuadrado. Esto es el módulo. Es relativamente simple, KQ sobre R cuadrado para una partícula. ¿Cuál es el punto ahora? Se están analizando diferenciales. Entonces conviene diferenciar de cierta manera esto. Y además se está analizando el campo eléctrico en este eje, en el eje horizontal. ¿Qué quiere decir? Que es mejor utilizar todo con el coseno del ángulo θ. Muy bien. ¿Qué es lo que se tendría? Para empezar, diferenciando. El diferencial del campo eléctrico va a ser igual a K, que es la constante, diferencial de la carga Q sobre R al cuadrado. Muy bien. Esta es la fórmula, la forma diferencial para el campo eléctrico. Lo que se busca en realidad es en X, este elemento. Y en X va a tener que ser multiplicado por el coseno del ángulo θ. Muy bien, si se busca en X, sub X, aquí se le multiplica por el coseno del ángulo θ. Relativamente simple. Esta forma de la expresión ya me puede tratar al campo eléctrico en el eje X. Todo en base a K, diferencial de carga, coseno de θ y R cuadrado. K es constante, no va a cambiar, es 9 por 10 a la 9. Haga lo que se haga lo que se haga, va a seguir siendo el mismo valor. dQ, θ y R. Estos tres elementos no son constantes. R va cambiando para cualquier punto. Para cualquier punto. De aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá. Constantemente puede cambiar. El ángulo θ también va a cambiar. Conforme esta línea se mueva, θ va a cambiar. Y la carga no se la puede considerar como constante. De ninguna manera. De esta forma no. Lo que sí se puede hacer es utilizar la definición de densidad lineal de carga para tratar de escribir este diferencial en función de ya sea el ángulo o alguna otra variable. En este caso vale la pena intentar por el ángulo. Sin embargo, antes de seguir, acá se tiene diferencial del campo eléctrico en X. Se puede aplicar la integral. ¿Qué es lo que se tiene? El campo eléctrico en X directamente sería K por la integral de
coseno de tita sobre r al cuadrado. Todo esto multiplicado por el diferencial de carga. Diferencial de carga. Esta expresión se puede denominar expresión gamma. La constante salió, por supuesto, coseno de tita diferencial de la carga sobre r cuadrado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Acá ya ha terminado el análisis, este análisis. Ahora hay que tratar de llevar todos estos elementos a una sola variable. Aquí hay tita, q, r. No se puede integrar así. No se puede. Todo hay que llevarlo a una misma variable. En este caso, tal vez sería conveniente utilizar elementos que estén en base a la densidad lineal de carga. ¿Y qué es lo que me dice el análisis de la densidad lineal de carga? Lo que dice es algo simple. La densidad lineal de carga, lambda, comúnmente llamada, va a ser igual a una cantidad de carga Q sobre una longitud L. Sobre una longitud L. Pero si se busca tratar con diferenciales, no hay ningún problema. Esto se puede escribir como diferencial de Q sobre diferencial de L. Bastante simple. Y de acá, ¿qué es lo que se puede hacer? Directamente despejar. Diferencial de carga va a ser igual a lambda por el diferencial de L. En vez de diferencial de Q se puede usar lambda, que es un valor constante, por el diferencial de L. Ya se podría reemplazar acá. Pero el diferencial de L no es tan cómodo de utilizar. Se está reemplazando simplemente Q por L. Acá hay tita y R. No conviene del todo. No conviene. Sin embargo, del gráfico, ¿qué se puede ver? Acá está L. L. Constantemente va cambiando. Constantemente. Si esto va acá, va acá. Si esto baja acá, baja hasta acá. L es variable igual. Es variable. ¿Qué es lo que se podría hacer? Tenemos L y acá una distancia D constante. Una tangente de tita me relacionaría este L con este D. Y al ángulo también. Una ecuación extra. Si se aplica esa idea, la tangente del ángulo tita va a resultar ser L sobre D. Si de aquí se busca despejar, lo que se tiene es L es igual a D, que es constante por la tangente del ángulo tita. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Tita, L. Se puede diferenciar. Diferencial de L va a ser igual a D, que es constante, no se toca, por la derivada de la tangente, es la secante al cuadrado del ángulo tita, por el diferencial del ángulo tita. Perfecto. No hay ningún problema. Ningún problema. Este dl está acá. Y acá está expresado en base a d, que es constante, tita y tita. Diferencial de tita. La expresión gamma tiene dq. Pero de esta forma, con esto y con esto, ya se tiene dq en función del ángulo. Solo del ángulo. Incluyendo el diferencial. R cuadrado. También se puede escribir en función del ángulo. ¿Cómo? Viendo al gráfico, tenemos R, L y D. No quiero incluir L, muy bien. Este es el ángulo tita, acá está el cateto adyacente, el que está al lado del ángulo. Coseno de ángulo tita va a ser igual a D sobre R.
Perfecto, con esa relación ya se puede determinar una relación extra para calcular lo que se pide. El coseno de tita simplemente sería D sobre R. De acá despejando. Despejando se tiene que R es igual a D sobre el coseno de tita. Finalmente, R ya está en función de tita, D es constante, DL está acá, todo en función de tita, si se reemplaza acá, DQ va a estar en función de tita. Función de tita en función de tita. Todo esto ya estaría en función de tita, todo lo de la integral. Perfecto, todo está en función del ángulo. Entonces ya se puede integrar. Dicho todo eso, reemplazando, lo que se tiene es el diferencial de Q de la carga va a ser igual a lambda por D por la secante al cuadrado del ángulo tita por el diferencial de tita. A esta expresión se le va a llamar expresión phi. Y esta expresión que se le llame expresión alfa, alfa phi. ¿Qué es lo que sigue? Reemplazar. ¿Y reemplazar qué? Alfa y phi en gamma. Alfa y phi en gamma. ¿Qué es lo que se tiene en todo caso? El campo eléctrico en X va a ser igual a K, que está fuera de la integral, por la integral de todo el elemento, que en este caso sería el coseno de tita por lambda, constante por otra constante de por la secante al cuadrado de tita por el diferencial de tita y todo esto sobre d sobre el coseno de tita y todo al cuadrado. Todo al cuadrado. De esta expresión se simplifica bastante. Lo único que se puede tener es K por lambda sobre D. Por la integral del coseno de tita por el diferencial de tita. Muchas cosas han ido de cuadrado. Acá hay una secante al cuadrado, porque es 1 sobre coseno al cuadrado, secante. Secante cuadrado con secante cuadrado se van y solo queda este coseno, el cual está acá. Y las constantes ya han salido. Todo ya sale. Acá ya se ha llegado al punto de los límites. Todo está en función del ángulo. Los límites tienen que ser acorde al ángulo. ¿Cómo se puede analizar algo así? Se ha analizado un DL que empieza acá abajo, pero el filamento es infinito. Todo esto es infinito. Llega hasta abajo. Es decir, continúa. Hasta el infinito. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es una simple noción geométrica. Noción geométrica. Ahí se tiene un ángulo. Ahí se tiene otro. Ahí se tiene otro. Pero conforme este elemento
vaya bajando y bajando y bajando, todo esto va bajando también. Todo esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si es que este filamento llega hasta el infinito, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La recta que me conecte este punto con el punto infinito que va a estar ahí abajo, va a ser directamente vertical. Vertical. Conforme se va bajando, más y más se va aproximando hacia la vertical. Es decir, ¿cómo habría que analizar el ángulo? El ángulo se lo está midiendo de esta forma, tita. Pero ¿cómo se puede manipular algo así? Se busca desde este punto, se podría decir, hasta este punto. ¿Qué se puede hacer? Se puede decir de que el ángulo parta desde un punto fijo. ¿Y cuál punto fijo puede ser? Este nivel. Todo este nivel es fijo. Por más que todo esto se mueva, esto es fijo. Por tanto, el ángulo puede ir así. 1, 2, 3, y así y así. Siempre saliendo de acá. ¿De dónde va a empezar? Va a empezar justamente de acá. De acá. ¿Qué ángulo es este? Un ángulo de 90 grados o pi medios. ¿Y hasta dónde va a llegar? Todo esto va a ir subiendo, 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 va a llegar acá y una vez que llegue aquí, va a ir subiendo, 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 y si llega hasta el infinito va a ser igual, vertical. Va a ir de acá hasta acá. Ahí, hasta ahí va a llegar. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Empieza desde este punto y luego llega hasta acá. Si este es el eje de donde está saliendo el ángulo, se puede decir que esto sería algo como un negativo y acá como un positivo, porque ya va de un lado a otro, de un lado a otro del nivel de la medición del ángulo. Esto es 90 grados, se puede decir que de menos pi medios hasta pi medios. Y listo, nada más. Eso es todo. Menos pi medios hasta pi medios. El resultado final de la integración y de todo en realidad es bastante simple. 2 veces k por lambda sobre la distancia d. Y esta ya es la respuesta. El campo eléctrico que va a ejercer el filamento infinito sobre el punto de análisis. Va a ser igual a 2 por k por lambda, la densidad lineal de carga, que es constante, sobre d, otra constante. Esta es la respuesta.